¿Recuerdas el 2020? Ese domingo de resurrección tan extraño, con las iglesias de casi todo el mundo cerradas, fue un hecho sin precedentes, y creo que no fue casualidad. Tiene que haber un motivo muy profundo para que Dios permitiera algo así. Y hoy quiero proponerte una idea, quizás controversial para algunos. El motivo fue la iglesia misma. Te invito a que me acompañes en esta reflexión, y que uses tu propia Biblia para evaluar si lo que digo tiene sentido. Durante la pandemia, escuchamos a muchos líderes religiosos llamar a la oración y al ayuno, citando a menudo un pasaje de Segunda de Crónicas que dice: si yo cierro los cielos para que no llueva, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es una promesa poderosa, ¿verdad? Pero me di cuenta de que muchos pasaban por alto una frase clave, y se convierten de sus malos caminos. Esto no es solo decir perdón con la boca, es mucho más profundo. Significa dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno, de hecho y de verdad, con acciones concretas. Ahora, la pregunta es, ¿a quién le pide Dios que se convierta? ¿Al mundo incrédulo? ¿A los que están afuera? No, el pasaje es clarísimo, le habla a mi pueblo, a aquellos que se identifican como el pueblo de Dios, a nosotros, la iglesia. El apóstol Pedro lo confirma cuando escribe: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No encuentro otra explicación. La situación que vivimos fue un juicio de Dios, una llamada de atención muy fuerte para su pueblo, un llamado al arrepentimiento genuino, porque mientras el pueblo de Dios no se convierta de sus malos caminos, nuestras oraciones, por más fervorosas que parezcan, corren el riesgo de ser vacías. Pensemos en esto: cuando empezamos a idolatrar algo, Dios, en su amor, tiene que quitarnos ese ídolo para que volvamos a Él. Los evangélicos no nos arrodillamos ante estatuas, es cierto, pero, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros hemos idolatrado nuestra iglesia, nuestro edificio, o a nuestro pastor? Para muchos, la relación con Dios se había reducido a ir a la iglesia el domingo y escuchar un sermón. El pastor se convirtió en el intermediario para todo, él les decía qué hacer, él oraba por ellos, él los disciplinaba. La gente dejó de leer la Biblia por sí misma, dejó de orar en privado, de buscar la voluntad de Dios en su propia vida, y de repente, Dios nos quitó al pastor y nos quitó la iglesia. ¿Por qué? Quizás para que volviéramos a buscarle a Él directamente, sin intermediarios. Cuando nos hacemos tan dependientes de un pastor o de una institución, permitimos que un hombre ocupe el lugar que solo le corresponde a Jesús. Y eso, amigos, es un pecado grave. La Biblia dice en Primera de Timoteo: porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Uno solo. ¿Nos damos cuenta de la gravedad de lo que pasó en 2020? Por primera vez en la historia moderna del mundo occidental, las reuniones cristianas no fueron consideradas una actividad esencial. Ni siquiera en tiempos de guerra se había visto algo así. Las iglesias siempre habían sido refugios, centros de ayuda espiritual y caritativa. Pero en esa Pascua, los gobiernos del mundo, uno tras otro, dijeron no. Hasta el Vaticano tuvo que cerrar sus puertas. Fue una revolución histórica. Quizás estás pensando, pero Dios no puede querer cerrar sus propias iglesias. Es un pensamiento lógico, pero recordemos la historia. Los judíos decían lo mismo cuando los ejércitos de Babilonia se acercaban a Jerusalén. Gritaban: templo del Señor, templo del Señor, templo del Señor es este, como si las paredes del edificio fueran un amuleto mágico. Pero Dios sí permitió la destrucción del templo. ¿Por qué? Porque el comportamiento de su propio pueblo había deshonrado su nombre. La estructura se había vuelto más importante que la relación. El ritual, más importante que la obediencia. Y eso nos lleva a otro punto doloroso: el pecado tolerado dentro de la iglesia. Se ha vuelto normal escuchar que en muchas congregaciones los cristianos viven en toda clase de pecados, justificándose con la frase: bueno, somos pecadores salvos por gracia. Pero la Biblia nos confronta con una pregunta directa en Romanos: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. A todo cristiano verdadero, a todo aquel que ha nacido de nuevo, el Señor le ha prometido victoria sobre el pecado. El apóstol Juan escribe: todo aquel que permanece en Él,
no peca, no dice que somos perfectos, pero sí que nuestra nueva naturaleza en Cristo nos capacita para vivir una vida que le agrada, una vida de santidad creciente. Si muchos no experimentan esta victoria, quizás sea porque, tristemente, nunca nacieron de nuevo de verdad. Y aquí la responsabilidad se vuelve aún más seria, porque la palabra de Dios enseña que el juicio siempre comienza con los líderes. En el libro de Ezequiel, Dios da una orden terrible: comiencen desde mi santuario, desde los líderes. En las últimas décadas, hemos sido testigos de cómo demasiados líderes han deshonrado el nombre de Dios. Escándalos de enriquecimiento ilegal y malversación de fondos, el horror del abuso sexual de menores, el encubrimiento institucional de delitos para proteger la reputación de la organización, la hipocresía de vivir con un doble estándar, predicando una cosa y viviendo otra. El apóstol Pablo ya lo advertía a los líderes de su tiempo: el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones por causa de ustedes. Y esa realidad, lamentablemente, sigue vigente hoy. Así que, volviendo a la pregunta inicial, ¿todavía nos extraña que Dios haya tenido que cerrar las iglesias por un tiempo? ¿Que haya sacudido los cimientos de nuestras instituciones? Esto no se arregla con una simple confesión de labios durante un servicio dominical. Requiere un cambio radical, un arrepentimiento genuino. Significa dejar de idolatrar el edificio, la denominación o al pastor, y volver nuestro corazón completamente a Dios. Significa ser sinceros y transparentes en nuestras finanzas, tanto a nivel personal como institucional. Significa no tolerar jamás el abuso ni el encubrimiento, sin importar quién sea el culpable. Significa proteger a los vulnerables por encima de la reputación. Significa dejar toda hipocresía y vivir de manera íntegra, siendo la misma persona en público y en privado. Si eres un líder en la iglesia, la llamada es a llevar a cabo una reforma radical y valiente, cueste lo que cueste. Y si no eres un líder, pero estás en una iglesia que tolera o encubre estos pecados, la Biblia también es clara: tienes la responsabilidad de separarte de esa situación. La pandemia fue una advertencia severa, un acto de misericordia dolorosa de un padre que ama tanto a su pueblo que está dispuesto a disciplinarlo para traerlo de vuelta a sus caminos. Mi oración es que Dios tenga misericordia de nosotros y nos conceda la humildad y el valor para volver a Él de todo corazón. Si es que todavía hay tiempo. Gracias por escucharme. Si esta reflexión te ha hecho pensar, compártela con alguien más. Suscríbete para más contenido como este. Que Dios te bendiga.